para todos. De nuevo, agradezco hayan aceptado esta invitación a esta sesión que da inicio a nuestra fase número 2 del curso, correspondiente al diseño de la base de datos relacional. El objetivo de esta sesión es contextualizar la actividad, lo que debemos desarrollar una vez que ustedes han tenido la realimentación de su fase número 1 y su respectiva evaluación. Ustedes pueden hacer el perfeccionamiento del análisis que han hecho de el problema formulado en la fase 1, que será eh, pues el problema o el planteamiento que tendremos para el transcurso de todas las fases que están definidas para el curso. Entonces, inicialmente vamos a hacer una lectura de la guía, una explicación de lo que se debe hacer en cada uno de los numerales para ver entonces qué es lo que se debe entregar. Bien, entonces empezamos con nuestra fase 2 como una actividad de tipo colaborativo. Esto significa que es el momento en el que ustedes deben entrar a contactarse con sus compañeros de trabajo para que empiecen entonces con el desarrollo de la actividad. También es importante que tengan en cuenta que al ser un trabajo colaborativo se espera su participación en los foros y esa participación pone en evidencia cómo cada uno de manera individual está aportando en la elaboración del trabajo. Así también es la oportunidad para que ustedes tengan contacto con sus tutores, el ingeniero Javier, la ingeniera Jadi, para que les orienten si es necesario o que a su vez hagan eh, las correcciones o las observaciones que sean pertinentes para el ejercicio que ustedes adelanten. Entonces, veamos que esta actividad inició el martes 2 de septiembre y finaliza el 22 de septiembre, para que lo tengan en cuenta y vayan avanzando y agendando cada uno de los pasos que se deben trabajar en esta fase. Veamos entonces, esta actividad tiene como alcance el resultado de aprendizaje que está enfocado en diseñar el modelo conceptual estructuralmente lógico de una base de datos acorde con los requerimientos de información y las técnicas de modelado. Para lograr este objetivo de aprendizaje, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que desarrollar. De nuevo, tenemos que trabajar con conceptos claves de bases de datos. Estos conceptos claves están relacionados con dato, dato estructurado, entidad e instancia. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que explicarlo con nuestras propias palabras y relacionarlo en una tabla. Aquí vale la pena hacer la salvedad y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ChatGPT es una gran herramienta para el apoyo, no para que haga la tarea. Entonces, señores, pueden hacer uso de ChatGPT para que los oriente en estos conceptos, en todo el marco conceptual, pero ustedes no pueden copiar y pegar. Ustedes tienen que abstraer. ¿Qué significa eso? Significa leer, entender lo que se está planteando con respecto a un concepto y entrar a su documento y hacer la redacción respectiva. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan el concepto? Porque a partir del concepto yo puedo entender hacia dónde va el diseño. Y mis estimados estudiantes, la inteligencia artificial no diseña. La inteligencia artificial hace uso de conceptos y hace aproximaciones. Entonces es muy claro y evidente cuando ustedes simplemente hacen uso del recurso, copian y pegan, con lo cual no se está cumpliendo el objetivo,
porque el objetivo es que ustedes aprendan, entiendan e interioricen estos conceptos para que luego en su ejercicio profesional, haciendo uso de agentes inteligentes, puedan entrar entonces a diseñar soluciones e implementarlas. La inteligencia artificial aún no está totalmente diseñada. Es evidente, si fuera así, no sería tan evidente para nosotros cuando ustedes no están haciendo la tarea, la está haciendo un agente y ustedes, su ejercicio es copiar y pegar. Entonces, el llamado es a que entiendan que esto es un proceso de formación y por supuesto, si este proceso de formación no lo están ustedes llevando de manera responsable, pues muy seguramente en el futuro eso se verá reflejado cuando ustedes no puedan llevar a cabo esas competencias que les piden profesionalmente. Este es un llamado de atención para que tengan en cuenta que sí, efectivamente, la IA es algo que está en este momento como un recurso para todo el mundo, pero todavía no da soluciones, porque si diera soluciones, pues simplemente ya no necesitaríamos inge- mm, personas que desarrollaran software, pero aún se sigue necesitando y es algo que está pues sobre la mesa. La cantidad de personal que se requiere hoy en día es muy grande, pero lamentablemente no tiene las competencias ni las habilidades necesarias para poder desarrollar ciertas actividades que son muy relevantes en nuestro ejercicio del desarrollo de software y que por ende, pues por eso estamos insistiendo en que interioricen estos procesos para que tengan unas bases sólidas en su formación y por ende, pues lleguen a alcanzar esas competencias que el mercado está pidiendo hoy en día. Bien, entonces luego del paréntesis de la IA, ¿y por qué ese paréntesis? Porque muchos trabajos de los que recibimos en esta fase fueron hechos y tenían como autoría evidente ChatGPT. Entonces, em, seamos conscientes de ello, seamos conscientes de que estamos en un proceso de formación y que seguramente estas actividades tan básicas, pues sí, yo se las puedo plantear a este agente y él las puede hacer, pero esa no es la intención, porque esta es base, digamos que es la base de todo lo que tiene que ver con base de datos. Y si no lo tengo, digamos que con un nivel de comprensión alto, pues no vamos a lograr llegar a ser, por ejemplo, un DBA, que pues eso, ese sería uno de los objetivos dentro del desarrollo de software para quienes vean digamos que este campo de nuestra disciplina como su proyecto de vida. Bien, bueno, entonces, continuando con estos conceptos, ¿cuál es el paso a seguir? Realizar un cuadro comparativo entre los tipos de diseño de base de datos. Entonces, dentro del proceso de diseño de bases de datos, nosotros tenemos tres diseños a elaborar. Uno que corresponde al modelo conceptual, el segundo que es el modelo lógico y el tercero que es el modelo físico. ¿Qué tengo que hacer? Entender cuáles son, digamos que esas propiedades y el objetivo de cada uno de esos modelos para llegar entonces a hacer un diseño completo. Necesito? Pues hacer una descripción, entenderlos y aplicar estos conceptos a un caso práctico, que es el caso que hemos venido trabajando desde la fase 1. Además de eso, ¿qué necesito? Necesito investigar la simbología del modelo entidad-relación y aplicarlo al caso. Ya más adelante les explicaré qué significa eso. Y tenemos entonces nuestra primera instalación, que es la de MySQL. Con esta instalación, entonces, tenemos que indagar cuáles son sus ventajas para poder elaborar un modelo relacional de la base de datos en este entorno.
Importante, y ustedes encuentran recursos que les brindarán toda la orientación a través de estos referentes bibliográficos, en donde encuentran el primer libro, que es el diseño de base de datos, programación de base de datos y el modelado de base de datos. Y finalmente tenemos que instalar nuestro sitio. Bien. Para lograr todo esto que acabo de mencionar, entonces lo hemos descrito en diferentes pasos. Veamos cada uno de esos pasos. El paso número 1 es leer detenidamente los referentes bibliográficos y establecer con sus propias palabras los siguientes apartes. Aquí hay un paréntesis, es de resaltar que no se aceptan definiciones al pie de la letra de referentes bibliográficos y que debe ser un planteamiento con sus propias palabras. Bien, ¿cómo lo debo desarrollar? Tenemos una tabla anexa. En esta tabla, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo el concepto. En este caso, el primero es el dato. ¿Qué tengo que hacer? Definir qué es un dato. ¿Cuáles son las características de los datos? Recuerden que es dato a nivel de información y con él debo establecer la relación con los conceptos que están asociados en la tabla. Entonces, por ejemplo, dato, lo debo relacionar con dato estructurado, lo debo relacionar con entidad y lo debo relacionar con instancia. Igual sucede, debo hacer el mismo proceso con dato estructurado, lo debo definir, debo establecer sus características y la relación que existe entre dato estructurado y dato, entidad e instancia. De igual manera, con el concepto entidad y con el concepto instancia. ¿Alguna pregunta aquí? Alfredo, ¿estás levantando la mano? Hola, profe, buenas noches. Claro que Buenas sí, noches. mucho gusto. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor, dime. Es que, bueno, no estás tocando el tema, pero ya que estás hablando de eso, yo anoche ya estuve revisando la rúbrica y cómo empecé cómo hacer el desarrollo del cuadrito. Bueno, por ese lado bien, pero en lo otro, espera que yo acá lo tengo abierto. En la parte donde dice eh, crear indagué sobre MySQL, pero bueno, como tal, donde dice que instalar la aplicación, tengo esa duda, que instalar MySQL, bueno, no lo descarga y se supone que ahí dentro hay que hacer como un esquema o a qué va referido, qué es lo que toca desarrollar ahí. Es que no lo he leído bien a fondo, pero sé que hay Ujú. que desarrollar un producto ahí, entonces si me podrías explicar. Bueno, Alfredo, si tú me das tiempo cuando lleguemos a ese punto, te lo explico un poco más detallado. Sí, lo vamos a ver en el paso siguiente. ¿Listo? Listo, vale, profe, Bueno, gracias. ok. Bueno, entendemos entonces todos lo que se debe desarrollar en el paso 1, ¿sí? Es ya definir estos conceptos y desarrollar lo que está enmarcado dentro de esta tabla. Bien. Elabore un cuadro comparativo. Este es el primera parte del paso 1, desarrollar la tabla. El segundo parte es elaborar un cuadro comparativo entre diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, en donde se refleje el concepto de cada uno de ellos, sus características y la relación entre ellos. Entonces aquí también deben hacer una tabla, deben definir qué es el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Deben establecer las características y cuál es la relación entre el diseño conceptual con el diseño lógico y cuál es la relación entre el diseño lógico y el diseño físico. Una vez desarrollado esto, entonces el siguiente parte es definir y describir las características del modelo entidad-relación. Y de igual manera, definir y describir las características del modelo relacional. Entonces, en este primer paso, tenemos que entender claramente qué son estos conceptos, dato estructurado, entidad, instancia,
tenemos que entender qué es el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, y luego tenemos que entender qué es el modelo entidad-relación y qué es un modelo relación. Bien, una vez que hemos desarrollado este paso número 1, que ya tenemos todas estas definiciones, las comparaciones unas con otros, entonces podemos pasar al paso número 2. En el paso número 2 nos dicen retome el problema propuesto para el desarrollo del curso. Entonces ya nosotros entendemos muy bien el problema. Es un problema de una multinacional que suministra dispositivos de alta precisión de posicionamiento global y estos dispositivos tienen ciertas características. Ustedes ya identificaron cuáles son los elementos de información que se deben trabajar en el problema. Eh, Tenemos entonces dentro del planteamiento del problema que se debe gestionar como mínimo la información que está aquí, lo de dispositivos, clientes, expertos, acompañamiento técnico y esta parte de reportes, pues ustedes saben que son consultas de la base de datos, no es que sea una entidad, aquí lo aclaro, no es una entidad dentro de la base de datos. Y aplaudo a los estudiantes que incluyeron información adicional a la que está escrita en el problema. ¿Por qué? Porque eso hace que su modelo sea mucho más completo y que la aproximación a la solución sea mucho más precisa. Quien no le incluyó información adicional, pues los invito para que lo perfeccionen y tengan un modelo mucho más robusto. Bien, entonces, de nuevo reconociendo el problema, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a partir del problema, debo desarrollar el paso número 3. Lea y abstraiga la tabla 2.2, simbología del modelo entidad-relación del referente bibliográfico. Elabore una tabla retomando lo descrito en la columna. Voy a abrirla, perdón, voy a abrir el referente, no lo tengo abierto, se me pasó. Para que entendamos un poquito más a qué estamos haciendo referencia con esta tabla. Mientras me abre el referente, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Oh, y ya. Denme un minuto que se está tardando en abrir. Ya. Está un poco demorado. Bueno, bueno, se me está demorando. No sé si es la biblioteca, hay que tener paciencia. La biblioteca, los enlaces a veces son un poco demoraditos. Mm, a ver, ya les comparto el enlace. Entonces, bueno, entonces acá, que es la página 125. Perdón, es la página 90. Bien, entonces en esta página, ¿sí están viendo la pantalla? Por favor, me confirma. Sí, señora, ahí se le ve. Perfecto.
Entonces, de la página en la guía nos dice que debemos ver la página de la 90 a la 99. Entonces aquí lo aclaro. ¿Qué tengo acá? Entonces aquí tengo una tabla de simbología. Esta tabla tiene acá un símbolo, ¿cierto? Que es la entidad. Perdón, está un poquito, está con lectura de vertical, de abajo hacia arriba. El símbolo de la entidad es un rectángulo. ¿Qué significa? Es una entidad fuerte. ¿Qué es el concepto? Tienen atributos que las identifican completamente a través de claves primarias. Ejemplo. Entonces, aquí en el libro aparece como ejemplo estudiante. Es una entidad en un sistema académico. ¿Qué se está pidiendo en la guía? Que tomen esta tabla y aquí en ejemplo reemplacen lo que aparece acá por una entidad identificada dentro del problema formulado en el curso. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que el dispositivo es una entidad, ¿cierto? Entonces yo coloco acá, es nombre de la entidad, entidad fuerte, y aquí digo dispositivo. Y aquí tengo en la simbología, dentro del rectángulo, debo colocar dispositivo. ¿Listo? Ese es el primer símbolo. Ahora, aparece el segundo símbolo, nombre de la entidad débil. ¿Qué significa? Este símbolo con doble rectangulito me representa dentro del modelo de base de datos una entidad débil. ¿Cuál es el concepto? Aquellas cuyos atributos no las identifican completamente y que tengo que mirar dentro de mi análisis del problema una entidad que cumpla con esa definición y aquí dentro de la simbología establezco un diagrama en donde aparezca la entidad débil, esto asociado al problema que está formulado para el ejercicio del curso. ¿Listo? De igual forma, entonces, con cada una de las simbologías dentro de estas tablitas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo reescribo la tabla, pero reemplazo el ejemplo por lo que se ajuste al problema que estamos analizando dentro del curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta allí? ¿Claro? Bien. Bueno, entonces, Profe, qué pena. Buenas eh, noches. buenas noches. No sé quién me está hablando. Daniel. Daniel, profe, o sea que en el trabajo como tal, sí hay que reemplazar lo que es el ejemplo y la simbología, pero hay que realizar la tabla completa en el trabajo. Sí, señor. Completa. O sea, los mismos conceptos, el mismo Sí. significado, todo igualito, o hay que hacer algo con nuestras propias palabras, ¿no? Igual, lo único que tú Igual. reemplazas es el ejemplo y la simbología asociada a ese ejemplo. Ok. En ese caso, el nivel de Turnitin se nos elevaría bastante. Sí, algo Oh, así. Sí, ok, señor. gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Sigamos entonces con nuestra guía. Bien, ok, ya una vez que tenemos entonces toda la simbología, vamos al paso 4, que este paso creo que era el que me estaban preguntando, Alfredo. Me dice, indagre sobre MySQL Workbench, realice la instalación tanto del entorno visual de diseño como del sistema gestión de la base de datos. Para ello, remítase al sitio oficial. Voy a confirmar que este sitio oficial esté funcionando porque en ocasiones
cuando estamos desarrollando la guía funciona y luego hacen una actualización en las páginas oficiales y ya no funciona. Ok. Ay, permítanme, yo les comparto pantalla completa porque estoy viendo. Ok, ahora sí, ¿estamos viendo? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, la página que está en la guía, esta, nos lleva a la página oficial de MySQL. Aquí encuentran ustedes MySQL Workbench. Entonces hago una salvedad. MySQL, esta que ven ustedes acá, MySQL es un motor de base de datos. ¿Qué significa motor de base de datos? Significa ese motor, ese gestor que te permite crear bases de datos, hacer toda la actualización de información, todas las operaciones, trabajar con SQL, hacer gestión de bases de datos, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que esto tiene diferentes componentes. Entonces les voy a mostrar aquí. Yo tengo instalado el MySQL. Entonces, cuando yo instalo MySQL, tengo la posibilidad de instalar diferentes componentes. Entonces, tengo MySQL, MySQL Command Line Client es la línea de comando. O sea, esto yo puedo trabajarlo por línea de comando o puedo trabajarlo por entorno gráfico. Bien, entonces me instala línea de comando. Estos son unos utilities. Este es el instalador. Este es el shell, línea de comando del servidor. Y este es el componente gráfico de MySQL. Entonces, en ocasiones se van al enlace exclusivo de Workbench y solo instalan el componente gráfico. Si ustedes van a instalar solo el componente gráfico, van a tener únicamente la herramienta de diseño. Pero para empezar a trabajar en las siguientes fases, van a tener que instalar el MySQL servidor. Por eso, yo les recomiendo que desde ya hagan ustedes la instalación completa para que no vayan a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan la instalación, aquí veamos qué versión va. Estamos en la 8.0.43. Entonces, tengan en cuenta, ay, perdón, que cuando les instale, cuando esté haciendo la instalación completa, les instale el servidor y el entorno gráfico. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen? Aquí empiezan entonces a existir algunas variaciones. Todas las instalaciones que ustedes hagan aquí en el curso y por supuesto, como ya vienen ustedes trabajando asignaturas relacionadas con desarrollo de software, pues son dependientes, uno, de su máquina, dos, de su sistema operativo y tres, de los elementos que tengan ustedes instalados en sus máquinas. Entonces es importante tener en cuenta para aquellos fanáticos de los juegos y que los instalan en sus equipos de trabajo. En ocasiones, los juegos habilitan puertos o ocupan puertos que son necesarios para la utilización de diferentes herramientas de desarrollo, como los servidores de bases de datos. Entonces, yo les recomiendo que bajen esos servicios o que desinstalen sus juegos y hagan uso de su máquina de manera exclusiva para el trabajo que tienen que desarrollar. Bueno, tengo manos levantadas. Alfred, Sí, profe, pregunta, el tema de ese enlace solamente para instalación en Windows, porque es que yo estoy en Mac y yo sé que a veces los enlaces molestan, entonces, o no hay problema desde ahí también, igual. mira, aquí tienes Mac. Y no importa la actualización que tenga. No, no importa. No, no No. importa. No importa. De todas maneras, el enlace, bueno, gracias por tu salvedad. Digamos que todas las guías, las orientaciones están, digamos que en el marco de Windows, del sistema operativo Windows, porque la gran mayoría de los estudiantes la tienen. Sin embargo, sí hay que revisar dependiendo del sistema operativo. Entonces, algunos tendrán Linux, algunos tendrán
iOS. Entonces, sí es muy importante que tengan en cuenta que los instaladores están orientados al sistema operativo. Aquí entonces, como tú ves en Mac, están todas las versiones, ¿no? Y tú tienes que especificar hacia qué versión lo vas a orientar. O desde la página oficial de MySQL también puedes revisar cuáles son las últimas versiones que hay para tu sistema operativo. Para el caso de Linux, Linux depende, creo que la gran mayoría de los que instalan Linux la tienen sobre Ubuntu. Entonces aquí pueden ver ustedes cuáles son los instaladores que están disponibles para que puedan hacer la instalación respectiva. Daniel, ¿estás levantando la mano también? Sí, profe, una pequeña duda. Dime. Resulta que, bueno, ya en cursos anteriores ya he trabajado con base de datos, haciendo páginas web o utilizando Python para hacer bases de datos. Bueno, conexión con el cliente servidor. Sí, Entonces, la guía pues siempre nos exigen herramientas diferentes o entornos diferentes. En este caso, pues yo en mi ordenador ya tengo instalado lo que es OneServer, el cual ya incluye MySQL, trae la ok, versión 9.1.0. Si no estoy mal, al instalar el que dice la guía de actividades, me entra en conflicto, bien. pero no sé qué hacer ahí. Listo. Entonces, tienes dos opciones en ese caso. Puedes hacer uso de la versión que tienes instalada de MySQL y para el diseño, que es en realidad lo que necesitamos para esta fase, para el diseño de tu modelo de base de datos, puedes hacer uso de cualquier otra herramienta. El Workbench es una herramienta que te apoya en el entorno gráfico. Uno, para el diseño del modelo de la base de datos y dos, para tener interfaz directa con el servidor de base de datos. En este caso, yo te sugiero que hagas uso solamente del servidor de base de datos que tienes instalado. Cuando tú instalas un segundo servidor, puedes hacerlo sin inconveniente, pero tiene algunos elementos de configuración adicional. ¿Cuáles son esos elementos de configuración adicional? Entonces, cuando yo hago uso de MySQL, por ejemplo, o de Postgres, o bueno, Oracle, los servidores que tengas, cada uno ocupa un puerto. Entonces, si yo tengo instaladas varias versiones de MySQL, siempre van a ocupar el mismo puerto y por eso entra en conflicto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Configurarle a cada uno un puerto diferente, un puerto de escucha diferente para que no exista ese conflicto. Entonces, tendrías las dos opciones. O haces las dos instalaciones, pero configuras puertos de escucha diferentes. En este caso, como vas a crear la instalación de Workbench nuevo, entonces sería la configuración del puerto de escucha de Workbench que tendrías que configurarle con otro puerto para habilitarlo como escucha. O dos, tu opción es trabajar con el MySQL que ya tienes instalado y utilizar una herramienta de modelado cualquiera, la que tú desees. De hecho, en línea hay varias herramientas para hacer el modelo de base de datos. Esa es la opción que tienes y tú eliges cuál es la que más se te facilita y es que no te vaya a entrar entonces en conflicto con tu máquina. Ok, muchas gracias. Y, profe, por última duda, al Dime. final de ahí dentro de, bueno, para mí, no sé, bueno, creo que el compañero sí es un poquito, tiene más conocimiento del tema. Para los que apenas empezamos en esto, Ujú. en esta plataforma, ¿es intuitiva o es como un poquito compleja? O porque pues yo sé que obviamente durante el trabajo, pues yo sé que tú ayudas con una que otra cosita, pero pues el trabajo será complejo o no sé si es sencillo como para iniciar. Es sencilla, como te puedes dar cuenta, la acabo de abrir, pero es que tengo un pequeño problema con mis puertos. Y espérate, yo miro a ver si se puede abrir acá.
para que la vean, para que no se preocupen. De igual forma, esta es la sesión de web conference general, pero cada tutor va a hacer un encuentro, CIPA, para hacer la explicación detallada de cómo hacer uso de WordBridge, ¿sí? Para que no te preocupes. Mira, Vale, este es súper. el entorno. Aquí lo puedes ver. Sí, sí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Esta es mi pantalla. Esta es la pantalla que tenemos de WordBranch. Es el qué? El entorno gráfico que me permite trabajar MySQL. Y aquí tengo las conexiones al servidor. Mira, por ejemplo, en este caso, necesito crear un nuevo modelo. Entro acá y le digo que voy a crear mi modelo de base de datos. Listo. Ya estoy entonces en el entorno que me permite crear el modelo. Y aquí tienes los recursos para empezar a crear. Entonces aquí, esta es una tabla. Yo la arrastro acá. Le das cliccito y ya te aparecen las propiedades para que empieces a definir. Entonces tengo una tabla que se llama estudiante, por ejemplo, y a este estudiante le voy a definir unos atributos. Aquí está el ID del estudiante, tipo de datos, digo que esta es la llave. Bueno, estos son conceptos que ustedes deben ver dentro de el paso 1 que tenemos, el paso 2, y ya después de haberlos visto, ustedes van a poder entender cómo hago para definir cada una de estas propiedades. ¿Listo? Ok. Acá entonces ya lo amplío un poquito. Ah, me está molestando un tilín. La tabla no me la actualiza. Bueno, y aquí creas la otra. Aquí le defines, bueno, el estudiante relacionémoslo con matrícula. Y a este estudiante le voy a poner las columnas y de matrícula, la llave, a este sí ya me apareció. Y le voy a poner otro. Listo. Y acá tú ya vas viendo cómo se enlaza O sea, y profe, ves, que, bueno, perdón la pregunta, o sea, que dime. no son enlaces entre un archivo y el otro como algo así parecido como lo que vimos el semestre pasado de relación de datos como de Power Sheets, Power Apps y eso como que no relaciona los datos, algo así, o es muy diferente a eso. Bueno, esto es una estructura de información y esto es otra estructura de información. La estructura de información estudiante, tú defines esos elementos de información que son característicos del estudiante. Entonces tienes un ID de estudiante, un nombre, dirección, teléfono, todos estos datos que son propios del estudiante. En matrícula tú tienes, entonces, en la matrícula yo qué tendría. Pues necesito un código de matrícula, una fecha en la que se hace la matrícula y, bueno, algunas observaciones. Cuando tú hablas de ya a nivel de información, entonces lo que tú tienes es una relación entre estos dos elementos. Entonces tú ya dirías acá que muchos estudiantes están asociados a una matrícula. O yo puedo decir que una matrícula es exclusiva de un solo estudiante. So, ¿sí? Estos ya son elementos de asociación que hacemos dentro del análisis de la información que tenemos. Pero primero yo necesito evaluar muy bien cuáles son esos elementos de información crítico dentro del ejercicio que estoy haciendo y luego sí empiezas a hacer estas estructuras. ¿Sí? Sí, sí, señora, o sea, eso va relacionado
como al ejercicio, al problema que estamos Sí, haciendo, lo de GPS y todo eso, ¿sí? sí, señor. Con eso es que se desarrolla estas tablitas, ¿sí? Exactamente. Ok. Ya empezamos entonces nosotros este proceso de análisis del problema, que ya lo hicimos. Ahora, con ese análisis empezamos a evaluar necesidades de información. Entonces, por ejemplo, dentro del ejercicio me dice dispositivos. Entonces dice, cada dispositivo tiene características específicas como tipo, número de serie, fecha de entrega, fecha de evolución y estado de funcionamiento. Entonces, mira que yo tendría una estructura de información denominada dispositivo y en este dispositivo yo definiría un tipo, un número de serie, etcétera, etcétera. O sea, una clase profe donde también una materia, bueno, no recuerdo bien, donde utilizamos, y acá la tengo en mi escritorio, una aplicación que se llama Star UML. Era algo así Sí, como hacer las clases que uno relacionaba algo ujú, así, un ejemplo. sí, Tengo un aeropuerto y tengo un helicóptero y el helicóptero tiene hélices y funciona con dos personas y las personas se llaman así, así, o sea, es como hacer una relación. Algo bien. así es lo mismo como lo que tú estás viendo ahí en la de esta que dice qué dispositivo, entonces uno vincula con cliente y todo eso, sí, algo así es lo que toca hacer. Sí, señor. Entonces tocaste un tema muy importante. Entonces tú previamente viste en una materia diseño de software. En el diseño de software tú tienes la estructura de esos elementos que son importantes dentro de un sistema de información. Entonces tienes la capa de funcionamiento. Aquí nosotros tenemos, esto se llama la capa de persistencia. Eso significa donde se va a registrar esa información y va a quedar guardadita para que después yo pueda consultarla o pueda operarla. ¿Listo? Entonces es un ciclo completo del desarrollo de software. Empiezas con el diseño, esa maqueta, digámoslo así, de cómo va a quedar estructuralmente tu software y aquí vienes a ese elemento de persistencia en donde tu software ya maneja información. Ahora, ¿qué necesito? Que esa información quede guardada en algún lado. Y ese lado es lo que nosotros llamamos bases de datos. En este caso, nosotros estamos trabajando bases de datos relacionales. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, eso ya lo vimos en la fase uno. Significa que estas estructuras de información se manejan con relaciones. Por eso lo que tú ves aquí es esta relación entre esta estructura y esta estructura. ¿Listo? Sí, 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 pero ya comprendo, gracias. Ya Sí, es está. como relacionar, sí, es algo así como lo que yo, bueno, de pronto yo lo veo desde ese punto, ¿no? Algo así como cuando uno hizo en Star UML y lo que te decía que una Ujú. relación, y lo que tú estás dando el ejemplo del colegio, digamos, en este caso está chévere, que es el estudiante, está relacionado a una matrícula y entonces la matrícula está relacionada, bueno, todo lo del estudiante, su fecha de ingreso, todo, calificaciones y demás, sí, eso es una cosa Exactamente. lleva a la otra, mejor dicho. Exactamente, sí, señor. Incluso tú ya tienes instalado StarUML. StarUML también tiene un módulo para hacer diseño de base de datos. También lo podrías hacer por allá si tú lo deseas, ¿no? Ah, ok, pero bueno, también es chévere aprender a manejar esta y también, bueno, en último, que sé que estás explicando para que ahorita nos expliques cómo envía uno, como esta plataforma es diferente, cómo uno te envía el archivo para que tú visualices Ok, las relaciones de la tarea. ok, bien. Gracias por esa pregunta porque esa casi nunca la explico. Pero Profe, bueno, una pregunta. dime. Con esta herramienta, al hacer el modelado, deja el código SQL o algo así de Sí, la señor. para. ¿Sí? Ah, esa es una gran ventaja, sí, claro. Sí. Esto te permite hacer ingeniería inversa también. ¿Qué significa eso? Yo estoy haciendo acá mi diseño y después con una herramienta le digo que me convierta esto a SQL, pero eso no se los voy a mostrar ahorita porque viene en otra fase. ¿Listo? Ok, gracias. Excelente. Perfecto. Entonces, aquí me preguntan cómo hago yo para pasar esto a una imagen, cómo lo enviamos. Entonces, yo puedo exportarlo como una imagen acá, ¿no? Y nos pasan, gracias por esa pregunta, Alfredo,
porque a veces nos envían el archivo como queda salvado y pues es difícil leer sus modelos, entonces la recomendación es que nos la pasen como una imagen. ¿Listo? Tú lo exportas como un PNG y esa imagen entonces la anexas a tu documento. Es así de fácil. Listo, profe, gracias. No solamente tenía la duda y también pues discúlpame también todo lo que pregunto porque pues No, estas es algo sesiones son... nuevo y pues como digamos el compañero chévere y me parece muy bonito ese que ya tenga alguien gente como ya conocimiento en el tema, porque sé que es más fácil, pero digamos los que empezamos, pues hay veces uno pregunta bastante porque pues hay veces es un poquito complejo. Entonces yo preguntaba que si era muy intuitivo, que si era muy difícil, pero veo que sí, que es parecido a un estar y es muy Ujú. sencillo. Es que toda la relación coincide una con la otra y ya. Exactamente, sí, señor. Igual, no te disculpes, estos espacios son precisamente para encontrarnos con ustedes y que ustedes puedan resolver sus dudas de manera directa en estos espacios. Edwin, ¿estás levantando la mano? Profe, sí señora, tengo una pregunta. Cuando uno instala MySQL, bueno, ese programa, Sí. cuando uno le va a instalar, ¿se instalan todos los componentes o eso se hace manualmente? No, Y ese- él lo hace, o sea, si descargas el instalador correcto, la instalación se hace automáticamente. Inge Javier, el Inge Javier está por acá todavía. Sí, señora, aquí estoy. Nosotros tenemos un manual de instalación de WordPress, ¿cierto? Sí, señora, yo ahorita se los envío a todos los grupos con el manual que se realizó el periodo anterior, que lo Ok. tenemos actualizado. Listo, muchas gracias. Entonces, Edwin, no te preocupes, tenemos un recurso que es como un mini manual de la instalación de esta herramienta para que ustedes tengan la orientación precisa de cómo instalar. Ok, muchas gracias. Blanca, ¿cómo estás? ¿Estás levantando la mano? Sí, profe, buenas noches a todos. Sé Ya que hay todo. sé que dentro del trabajo hay un punto donde debemos colocar como el pantallazo de la instalación, ¿cierto? Sí, señora. Pero si el mío ya lo tenía instalado, puedo buscar la información pues por internet del paso a paso o guiarme de la que nos van a enviar. No, ¿sabes qué necesitas? En este caso, gracias por la pregunta. En este caso, como te das cuenta, yo aquí les mostré a ustedes mi instalación. Ay, ¿dónde está? Aquí. Aquí muestras que tú ya tienes esta instalación y por favor, en este campito, ay, o en algún lado, en algún Sí. lugar de tu pantallazo, perdón, es que Ahí al lado izquierdo tuyo, profe, ahí en la primera, ahí donde tienes, no, ahí donde Hay tienes como un cliente. puntico más a la derecha, más a la izquierda, más a la izquierda, aquí, gracias, para que aparezca el, no, para que para que aparezca aparezca el tu nombre nombre. de la máquina. Ahí, eso. Ah, ok. Exacto. Listo. ¿Listo? Entendí bien. Entonces, siguiendo con la pregunta de Blanca, aquí dice registra evidencia de la instalación. Importantísimo en la máquina del estudiante. Bueno, entonces eso significa que en algún lado se debe ver el nombre de la máquina o tu nombre debe aparecer, no sé, en un POSIT, si lo quieres poner, dependiendo de la máquina que tengas, pero no es solo tomar una captura de, bueno, la página de inicio que es esta, ¿no? Porque pues aquí no estamos viendo ni evidenciando que efectivamente esa instalación está realizada en su máquina. Andrés Camilo, ¿estás levantando la mano? Hola, buenas noches, tutora, ¿me escuchas? Sí, señor. Oye, una pregunta. Yo veo que esos modelos, bueno, esas son como las relaciones de las tablas. ¿Eso también crea como en sí las tablas? ¿Hacer ese Sí, señor. diagrama? Sí, señor. Ah, ok, vale. Pues yo la verdad sí ya tengo un poquito de experiencia, pero pues las tablas que yo hago las hago a través de un ORM, pues en Django, haciendo los modelos. Pues También. esta forma Súper. la quiero como implementar.
Vale, muchas Claro, gracias. claro que sí. Esta herramienta es una herramienta que está enlazada al servidor MySQL. Entonces tú puedes hacer tu diseño y de una vez te genera el SQL y te genera el modelo físico de la base de datos. Pero no quiero llevarlos todavía a ello porque sabemos que hay estudiantes que hasta ahora están empezando, entonces quiero que tengan claro primero qué es el modelo, cómo lo van construyendo, que hacia eso está orientada esta fase que iniciamos. ¿Listo? Listo, dale, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos claro el paso número 4 y el paso número 5 dice, identificados los requerimientos de información del problema formulado y teniendo como base los elementos del modelo entidad-relación, elabora el modelo relacional de la base de datos haciendo uso de la herramienta WordBranch. Y aquí de nuevo hago la salvedad, no está, digamos que, sujeto de manera obligatoria el diseño dentro del WordBranch. Pueden hacer uso de cualquier otra herramienta de modelado. Pero pues nosotros les decimos, empecemos a trabajar con WordBranch. ¿Por qué? Precisamente porque la siguiente fase es trabajar con el servidor de base de datos MySQL. ¿Listo? Entonces aquí ya tendrían ustedes la instalación que vamos a trabajar en fase 2 y en fase 3. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Es claro, pues como este primer acercamiento a lo que hay que hacer en esta fase, pues exige tantas explicaciones. Vamos a abrir para la próxima semana unas sesiones en donde se les va a explicar puntualmente cómo funciona y cómo operamos este WordBranch para que ustedes puedan orientarse y puedan desarrollar su instalación, la utilización del mismo y todo lo que necesiten preguntar y que tengan dudas, pues aprovechen esos espacios. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿No? Bueno, entonces indicaciones finales. Recuerden, las evidencias a desarrollar de manera independiente, ¿cuáles son? Deben registrar en el foro de la actividad el cuadro de conceptos. Cada uno debe hacer el cuadro y registrarlo en el foro. La tabla de simbología, de igual manera, de manera individual, deben subirlo en el foro. El modelo relacional, ese modelo que ustedes están formulando como solución al problema, también debe quedar registrado en el foro y hacer la realimentación de sus compañeros. ¿Qué debe entonces tenerse en cuenta? Que si ustedes van a estar en el trabajo que se entrega de manera colaborativa, están registrados en la portada, en el foro se debe evidenciar cuáles han sido sus aportes para el desarrollo de ese trabajo en todos los pasos de la actividad. Si, por ejemplo, se hace la entrega de este documento de manera completa, usted como estudiante está involucrado, está incluido dentro de esa portada, pero no hay evidencia en el foro de que usted trabajó, eso significa que no es válido su, su entrega como de forma colaborativa porque no hay evidencia de que usted participó en él. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta desde ya que es importante que empiecen entonces a tener comunicación dentro de su grupo y que empiecen a revisar cada uno de los elementos que hay que trabajar. Pues los primeros pasos son conceptuales, entonces se empiecen a hacer sus aportes conceptuales y ya como grupo se ponen de acuerdo para ver cuál es el más completo o que perfeccionen alguno de los más completos y lo eligen como ese punto que va a ir en el trabajo colaborativo. Esas evidencias de participación deben quedar en el foro. Bien, si no, no vamos a registrar nota del estudiante que esté dentro del trabajo de entrega colaborativa, pero que no haya evidencia de su participación. ¿Listo? Y finalmente, el trabajo colaborativo debe tener portada, introducción, desarrollo de la actividad
evidencias de los trabajos individuales, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Listo? Preguntas, dudas, las orientaciones finales pues son las que les acabo de mencionar para que lo tengan en cuenta. Una recomendación final, por favor no dejen sus aportes para la última semana de entrega. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que estar apoyándolos, realimentándolos en los trabajos que avancen y seguramente no nos dará tiempo para hacer ese acompañamiento que requiere cada uno en el desarrollo de estas actividades. Por lo tanto, pues es de gran importancia que ustedes empiecen a trabajar desde ya para que puedan tener ese acompañamiento y que ustedes puedan desarrollar, entender y comprender esta primera fase que es muy importante para que ustedes puedan avanzar en las siguientes. Tengo una manita levantada. Edwin. Profe, tengo una pregunta. En el trabajo colaborativo dice evidencia de los aportes individuales. ¿Es de cada integrante que Sí, participe? sí, señor. Esas evidencias pueden ser los pantallazos de la participación en el foro y con eso ya tenemos esa evidencia. Profe, y yo tengo una duda, es que en algunas ocasiones suele suceder que de las 5 personas, bueno, sí, 5 personas que estamos en el grupal, hay gente que por lo general nunca se conecta o nunca responde mensajes, nunca hace aportes en el foro. No, yo creo que lo has visto en todas las materias yo creo que eso se ve porque pues yo en los colaborativos que he tenido que hacer hay gente que realmente no se está desaparecida. Pero bueno, para no darle tanta vuelta al caso, hay gente que digamos está así desaparecida, entonces uno cómo hace un ejemplo para colocar, no sé, éramos Erika, Iván, Alfredo, Jessica, y resulta que Iván nunca apareció, ahí que solamente No los está no está en el grupo. No está en el grupo. Y gracias por esa pregunta. Importantísimo. En estos casos de trabajo colaborativo, regularmente hay un estudiante que aparece un día antes de hacer la entrega y empieza a publicar en foro y demás. Eso tampoco lo validamos. Vamos a estar enviando correos diciendo hasta qué fecha es válido un aporte individual para hacer parte del trabajo colaborativo. Esto regularmente es 8 días antes del cierre de la actividad. Si 8 días antes del cierre de la actividad hay algún estudiante que no ha participado en el foro, debe hacer su entrega de manera individual y el equipo de trabajo pues continúa con el desarrollo de su actividad de manera normal para hacer la entrega final. ¿Claro? Eso significa que si estás esperando a que al final voy a participar para que me incluyan en el trabajo, no. Nosotros no aceptamos eso. Sí, profe, Aceptamos, dime. tienes razón en esa parte, porque pues no falta quien llegue a lo último y, ay, es que no pude y entró, entonces, pues no sé, hay veces uno también entiende que tienen hijos y todo, bueno, en mi caso yo no tengo hijos, pero yo entiendo que hay gente que de pronto el tiempo, una cosa y la otra, pero pues no sé hasta qué punto, digamos, uno tolere que el trabajo bien largo, toda la cosa, y quede en 2 días, Sí. y entonces, no, es que yo no había podido entrar, entonces, ¿qué hago? Entonces, pues... No sé si eso ya va en los tutores o en los que estemos en el grupo de aceptarlo. No, nosotros tenemos reglas muy claras aquí. Si tú 8 días antes no pudiste ingresar porque cada uno tiene situaciones particulares, entonces debes ajustar ese tiempo que queda para la entrega final, de manera que desarrolles todos los puntos y tienes que hacer la entrega individualmente. ¿Bien? Esto para Y todas es las igual partes. que en todos los trabajos colaborativos, que Sí, hay que entregar un trabajo, una sola persona se encarga de entregar todo, sí, o en señor. este caso sí, cada quien entrega lo de uno. No, no, no. Aquí es la entrega. Un miembro del equipo es seleccionado para hacer la entrega del trabajo colaborativo. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Igual, dentro
del proceso les vamos orientando, estén muy atentos a los foros, que les vamos dando lineamientos, a los correos, para que ustedes tengan claridad. Igual entonces aquí en esta web se dejó esa salvedad. Primero, para que se acepte tu nombre dentro del trabajo colaborativo, debe existir evidencia que a partir de la fecha tú has hecho tus aportes para el desarrollo de esa actividad. 2, no puedes hacer aportes o iniciar tus aportes a 8 días de la entrega. Debe ser con más tiempo. Si tus aportes están posterior o ya cercanos a la entrega, tu trabajo se debe realizar de manera independiente. ¿Listo? ¿Alguien más me iba a hablar? Yo, profe, de nuevo. No sé quién es yo. Daniel. Daniel. Ujú. Profe, una pregunta. En la parte del trabajo colaborativo, en desarrollo de la actividad, bueno, tengo entendido que, ejemplo, el modelo relacional. Cada integrante del grupo tiene que hacer un modelo relacional por individual y aportarlo en el foro, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Bueno, y en el caso del trabajo colaborativo, ¿qué modelo relacional se dejaría? ¿Se escogería uno de todo el grupo o Seleccionan uno. selecciona uno solo? Sí, señor. Ok. ¿Bien? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, profe, ahí con mi compañero me perdí un poquitico, Alfredo. Eh, bueno, Alfredo está hablando. Me perdí un poquitico con lo que dice el compañero. Todos tenemos que hacerlo del modelo relacional, ¿no? Y entonces eso es lo que dice. Entonces, ahí va mi otra duda. Entre todos, digamos, si bueno, si estamos los 5, entre todos nos compartimos y hacemos el modelo, o cada quien Sí. hace su modelo y lo entrega. Mire, entonces, ahí tienes dos puntos. Uno, que es tú solito, Alfredo, haces tu propuesta del modelo relacional. Lo compartes en el foro. Tus demás compañeros deben hacer lo mismo. Y ya en grupo, ustedes definen cuál de esos modelos es el que ustedes van a presentar como grupo. ¿Bien? Ah, ok, ok. Sí, o sea, vamos a hacer como una votación. Sí, bueno, ustedes ya definen cómo a nivel interno deciden con qué modelo van a hacer la entrega final. Ok, Listo. profe, ahora sí, gracias. Perfecto. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo sé que en el camino van a Profe, surgir más preguntas. Dime, Edwin, profe, respecto a lo que dijo el compañero anterior, todos los puntos se deben hacer así, con una especie de votación, a ver cuál se deja. ustedes eligen si cómo lo van a hacer, pero el trabajo final tiene un solo desarrollo, ¿no? Ah, ok, Listo. listo. Perfecto. Bueno, yo entiendo que en el desarrollo de la actividad van a tener ustedes muchas preguntas. Entonces, les reitero, los tutores, el ingeniero Javier, la ingeniera Jaime y yo estaremos muy atentos a resolver sus preguntas, sus inquietudes, hacer las orientaciones, eh, hacer las observaciones que sean del caso para cada uno de los aportes que ustedes hagan en el foro. Y la recomendación es que lo hagan lo más pronto posible para que podamos hacer ese acompañamiento oportuno y que les permita a ustedes perfeccionar cada uno de los puntos de la actividad y más que eso, que ustedes entiendan, aprendan y pues tengan y desarrollen todas las competencias necesarias para este hermoso trabajo que es el modelado de base de datos, que es fundamental en cualquier desarrollador de software. ¿Listo? Bien, entonces se nos extendió un poquito la sesión, pero pues creo que se han despejado muchas dudas alrededor del desarrollo y entonces estaremos muy atentos a sus inquietudes, al acompañamiento que ustedes requieran y por supuesto, pues si ustedes necesitan algún tipo de orientación, pueden ver que sus tutores están siempre muy atentos a acompañarlos. Bien. Bueno, entonces yo creo que dejamos nuestra sesión de hoy hasta aquí
pero eso no significa que dejemos de acompañarlos. Estaremos siempre muy atentos. Gracias por acudir a esta sesión y estaremos comunicándonos una vez que ustedes hagan sus aportes o requieran de algún tipo de acompañamiento. Feliz noche para todos, que tengan un grato proceso de aprendizaje de base de datos y nos estaremos viendo. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche.